Nancy, no sé si te parece que comencemos ya. Sí, me parece bien. Bueno, ¿se acuerdan que la clase pasada lo que habíamos empezado ya a hablar era el tema de enlace y los diferentes tipos de enlace que había? Habíamos descrito enlaces iónicos, enlaces covalentes y enlaces metálicos. Y comenzamos a hablar sobre los enlaces iónicos. Yo me voy a ir porque, bueno, en la clase de consulta había surgido algunas dudas con respecto a esto, así que lo vamos a aclarar para todos. Cuando uno analiza el enlace iónico, se analiza, o el enlace iónico, mejor dicho, se produce por fuerzas culómbicas. ¿Por qué? Porque están siendo la atracción entre un ion positivo y un ion negativo, o entre un cation y un anión. Perdón, hay alguien que tiene el micrófono abierto y se escucha mucho como si fuera una radio o algo así. Entonces, les decía de que en el caso de los compuestos iónicos se analiza a través de las energías reticulares y esos nos van a dar una idea de la fuerza de atracción que existe entre ese anión y ese cation. Un análisis que surge de analizando esa energía es la energía de separación que podemos tener. Y en ese caso lo que hacemos es analizar a través o del producto de las cargas o la distancia que los separa. En el primer caso habíamos visto que como el producto de las cargas en este caso es más 2 menos 1 y en este caso es más 2 menos 2, la energía reticular en el caso del óxido de magnesio va a ser mucho mayor que en el caso del fluoruro de magnesio. En el otro ejemplo que tiene el fluoruro de litio y cloruro de litio, como el producto de las cargas en este caso es más 1 menos 1, lo que tendríamos que hacer es analizar los radios iónicos. En el caso del litio, el radio del cation va a ser exactamente el mismo. ¿Por qué? Porque, bueno, es el mismo elemento. Pero en el caso, si comparamos los radios iónicos del flúor y del cloro, el flúor tiene un menor radio que el cloro. Por ende, como el radio está como denominador, la energía reticular en el caso del fluoruro de litio va a ser mayor que en el caso del cloruro de litio. O sea, eso como para repasar un poco lo que habíamos visto en la clase pasada. Ahora, ¿qué es la energía reticular y cómo se mide? La energía reticular no se lo puede medir directamente, por eso se utiliza para medir esta energía una manera indirecta utilizando el ciclo de von Haber. Con el ciclo de von Haber ya lo vamos a retomar a esto cuando veamos termodinámica, pero en realidad lo que nos permite es hacer operaciones matemáticas para de esta manera medir la energía reticular. ¿Qué es lo que tenemos? Nosotros querríamos medir la energía para la formación del fluoruro de litio partiendo del litio sólido y del flúor gaseoso. Lo vamos a ir haciendo en estas etapas. En una primera etapa, el litio sólido, cuando pasa a litio gaseoso, se necesita una energía de 152,2 kilojoules. El flúor, bueno, se necesita también esa energía. Cuando pasamos esos elementos a cationes y aniones respectivamente, se necesitan estas energías. Por ende, también tenemos la energía de la formación del fluoruro de litio partiendo del ion litio gas y flúor, el anión flúor gas, donde se necesita una energía de menos 1017 kilojoules. Entonces, esa es la energía reticular en el proceso inverso. Lo que nosotros quisiéramos medir, habíamos dicho, es el delta HS de formación,
Entonces lo podemos hacer sumando todas esas energías y de esa manera poder calcular la energía de la formación del fluoruro de litio. Les vuelvo a repetir, esto es simplemente como para que tengan una idea de cómo se calcula la energía reticular. Lo vamos a retomar a esto cuando veamos termodinámica. ¿Qué Bueno, propiedad? ¿Sí? ese delta H, ¿qué significaba? ¿Cuál delta H? El de Claro, ese que formar. aparece delta H con el circulito arriba. Este es delta H estándar de formación. Eso ya lo vamos a ver cuando veamos termodinámica. Las condiciones estándar son los 25 grados y una atmósfera de presión. Ah, ok, ok. Por eso les vuelvo a decir, esto es simplemente como para que ustedes tengan idea de cómo se calcula esa energía reticular. No es necesario, ahora no lo vamos a trabajar a esto, porque lo vamos a trabajar recién al ciclo de von Haber y demás cuando veamos termodinámica. O sea, esas energías, vuelvo a decirles, las energías que habíamos visto en la filmina anterior, estas energías que habíamos visto en la filmina anterior, bueno, estarían calculadas de esa manera, la energía de separación que les decimos acá. ¿Qué propiedades tienen los compuestos iónicos? Son sólidos a temperatura ambiente. Una cosa que ustedes, por ejemplo, si nosotros les decimos, bueno, díganme qué tipo de enlace puede tener. Habíamos visto que para decidir que el compuesto era iónico, hacíamos las diferencias de electronegatividades, pero a veces esas diferencias de electronegatividades nos daba valores por debajo del 2, que era el que nos marcaba bien que de 2 para arriba eran compuestos iónicos. Esos compuestos, lo que nosotros tendríamos que saber es si ese compuesto es sólido o no a temperatura ambiente. Entonces, si ese compuesto nos da que es sólido a temperatura ambiente, por más que la energía, la diferencia de las electronegatividades sea menor a 2, podemos decir fehacientemente que ese compuesto es un compuesto iónico. No son entes discretos, es decir, no forman moléculas, sino forman unidades formulares. Al tener este tipo de unión, nosotros ya vamos a ver cuando veamos sólido cómo es la unidad formular de cada uno de los compuestos iónicos, es decir, cuántos iones y cationes forman esa unidad de celda en un compuesto iónico. Lo importante acá es que ustedes tienen que saber que un compuesto iónico no forma moléculas, sino unidades formulares. Profe, No, sí, ¿podría volver a explicar la segunda propiedad? el de que no son entes discretos, Sí. no forman moléculas, forman redes. Entonces, al tener una red, por cada unidad de celda, yo voy a tener, por ejemplo, el cloruro de sodio que ustedes tienen ahí, yo voy a tener 4 aniones cloruro por cada 4 cationes sodio. Eso es lo que significa una unidad formular o una unidad de celda. Es decir, no forman moléculas. Bueno, otra de las propiedades que tienen es que no forman enlaces direccionales, sino que forman redes, que es lo que les decía recién ahí. O sea, yo voy a tener un tipo de red que va a estar unida de una determinada manera, que esas características las vamos a analizar cuando veamos sólidos. Pero lo importante acá es que forman redes, no enlaces direccionales. Ya vamos a ver, hoy lo vamos a empezar a ver, qué significa esto de enlaces direccionales, que son los que forman los enlaces covalentes. Otra de las propiedades que tiene, bueno, no me quiere, ahí está, bueno, le puse tantas veces el enter que ahí está, que son solubles en agua. Estos compuestos, a pesar de ser tan duros, de tener una energía muy fuerte, si nosotros lo ponemos en una solución acuosa, son solubles. ¿Cómo interaccionan con el agua? El agua ya lo vamos a ver,
que tiene una densidad de carga, es una molécula polar, por ende va a tener una densidad de carga negativa y una densidad de carga positiva. Entonces, cada molécula de agua va a rodear a los cationes sodios orientándose del lado del negativo, que sería en este caso el oxígeno. Y cada molécula van a ir rodeando al anión cloruro, orientándose desde la densidad de carga positiva, que serían los hidrógenos que tiene esa molécula de agua. Entonces, los compuestos iónicos en general son solubles en agua. Son frágiles y quebradizos y se rompen sin deformarse. Si ustedes se fijan la forma en que se va a romper cada uno de esos compuestos iónicos, está en relación al tipo de cristal que forma y cómo interaccionan esos cationes y aniones. No son conductores como sólidos, o sea, un compuesto iónico como tal no va a ser conductor, pero sí va a ser conductor fundido o disuelto en agua. ¿Por qué disuelto en agua? Porque yo disuelto en agua voy a tener iones, cationes y aniones. Entonces eso va a hacer que sean conductores. Y al estar fundido, como yo rompo esa red tan rígida, al estar fundido también voy a tener disueltos cationes y aniones. Entonces, no son conductores como sólidos, pero sí son conductores fundidos o en disolución acuosa. ¿Qué pasa con el enlace covalente? El enlace iónico habíamos visto que nosotros era una atracción electrostática entre un anión y un catión. En el caso del enlace covalente, lo que existe es se comparten los electrones para formar ese enlace covalente. Entonces, la pregunta es, ¿por qué compartirían electrones dos átomos? Y la respuesta sería de que compartirían esos electrones, los dos átomos, para formar un enlace y así lograr una disminución en la energía o un pozo energético. Por ejemplo, si nosotros tenemos el flúor, cuando forma la molécula flúor, tendríamos la unión de dos átomos, flúor, donde sus configuraciones, cada uno de ellos tiene 7 electrones de valencia, donde la configuración electrónica es 2s2, 2p5, y lo que habíamos visto con lo de la regla del octeto era de que se unían esos dos átomos y así lograban la configuración ambos de un gas noble próximo. Entonces, y completaban el octeto con los 8 electrones. Entonces, la estructura de Lewis para detallar o formar el compuesto, el enlace covalente de la molécula de flúor sería el que está representado aquí. Estos electrones que están marcados con estas 3 flechas y estos electrones que están marcados aquí con estas 3 flechas serían pares de electrones no compartidos, es decir, no están formando parte del enlace. Solo los electrones que están aquí entre los dos átomos serían los que están formando parte del enlace. O sea, estos serían los electrones enlazantes o el par enlazante o par de enlace. Lo que les decía recién es de que cuando se forma un enlace, lo que nosotros tenemos es yo voy a tener los dos átomos a una cierta distancia y tiene que existir una cierta aproximación entre esos dos átomos para que exista la interacción entre los electrones de valencia y de esta manera poder formar el enlace. Entonces, yo voy a caer en un pozo energético
el ejemplo que siempre les doy es que si yo tiro una pelota, por ejemplo, en una bañera, donde yo tiro dos pelotas en una bañera, ¿dónde se van a poner en contacto esas dos pelotas? Donde tenga menor energía potencial. Bueno, en esto es exactamente lo mismo. Donde existe una menor energía es donde ese enlace sería factible de que se forme. Ahora bien, si ustedes se fijan acá, yo tengo distintas energías de enlace. El enlace de hidrógeno, el enlace de cloro, el del ácido clorhídrico o el gaseoso, o sea que sería el hidruro de cloro, el oxígeno, el nitrógeno. ¿Y por qué varían esas energías de enlace? ¿Por qué creen ustedes que hay tanta diferencia entre estas energías de enlace? Si nosotros hacemos, por ejemplo, la del enlace de cloro, ¿qué es lo que tenemos? Un enlace simple entre los dos cloros. Entonces, ese enlace simple o romper ese enlace me llevaría energía. ¿Qué pasa con el enlace de oxígeno? El enlace de oxígeno tenemos un enlace doble, entonces romper este enlace necesitaría suministrarle mayor energía. Y a su vez, en el caso del nitrógeno, nosotros tenemos un enlace triple, entonces romper esa interacción en un enlace triple necesita mayor energía de enlace. Entonces la energía de enlace va a estar relacionada con el tipo de enlace que yo tenga, si es simple, si es doble y si es triple. Ya lo vamos a ir desglosando a cada uno de estos enlaces, viendo, bueno, la diferencia que existe entre un enlace simple, un enlace doble y un enlace sigma. Un enlace triple. Me estoy adelantando. Entonces, las energías de enlace, el enlace sencillo tiene menor energía que el doble y a su vez que el triple. Ahora bien, también vamos a ver el ángulo de enlace. ¿Y de qué depende el ángulo de enlace? De la geometría molecular y la geometría electrónica. La geometría molecular se hace referencia a cuando se forma la molécula, dónde están acomodados cada uno de los átomos que están formando esa molécula. Mientras que la geometría electrónica se hace referencia a todos los electrones que tiene alrededor un átomo central, esté formando un enlace o simplemente sean electrones no enlazantes, o sea, son electrones que no están formando parte del enlace. Entonces, ahí radica la diferencia entre la geometría molecular y la geometría electrónica. Ya lo vamos a ir viendo paso a paso. Lo importante que ustedes tienen que remarcar es que la diferencia que existe entre la geometría molecular y la geometría electrónica es que en la molecular yo tomo en cuenta solo los átomos que están formando el enlace, mientras que en la geometría electrónica tomo en cuenta todos los electrones que están alrededor del átomo central, formen enlace o no formen enlace. Por ejemplo, si nosotros analizamos el óxido de... Perdón, quiero correr porque me está tapando justo la imagen. Si nosotros analizamos el dióxido de carbono, fíjense que nosotros en el caso del átomo de carbono tenemos dos enlaces dirigidos hacia los átomos de oxígeno. En ese caso el ángulo de enlace es de 180 grados. En el caso... Bueno, en el caso del eteno, por ejemplo, el ángulo de enlace en ese caso sería, en el átomo de carbono que está marcado, de 120 grados. Ya vamos a ir viendo cómo se determinan esos ángulos de enlace y cómo lo podemos deducir o cómo podemos decir o saber cuál es el ángulo de enlace. ¿Qué tipos de enlaces covalentes existen? Yo recién algo ya les había dicho, habíamos hablado de enlaces dobles, de enlaces triples,
de casos especiales, de enlaces que en algunos libros los van a encontrar como dativos, o en este caso, por ejemplo, cuando se forma el ion hidronio, que es una molécula de agua y que por la densidad de carga que tiene esa molécula de agua, al sumarle un protón, forma el ion hidronio. No se forma un enlace compartiendo los electrones, sino que en este caso yo tengo un ion con una determinada carga y que se va a unir por los electrones no enlazantes del átomo de oxígeno. Profe, ¿Sí? hay algunos chicos que se les cortó la luz y están pidiendo que se puede volver a explicar, por favor. ¿Desde dónde? Sí, a mí no me queda claro eso, desde dónde se cortó. A mí me parece que fue en enlace covalente ya, ¿no es cierto? Estaban ya en enlace covalente. Si alguien puede contestar eso. Porque entonces lo importante del enlace covalente es tener en cuenta la longitud de enlace, que es función si el enlace es simple, doble o triple, y el ángulo de enlace, que se define en función de la geometría, ya sea molecular o electrónica, pero que son todos conceptos, que se van a seguir revisando, ¿sí? Claro, si se les ha cortado la luz con esa parte, esto es simplemente como una introducción, porque ahora vamos a ir desglosando cada uno de esos puntos, o sea que no valdría la pena de que repitiera esa parte. Y lo único que estoy pensando, porque puede ser, sí, porque de pronto 20 estudiantes no estuvieron más, Mónica, Yo no lo vi a que eso. el enlace, la diferencia entre el enlace iónico y el enlace covalente es que en este caso no hay una transferencia de electrones de un átomo a otro, sino que se comparten por pares. Y es característico de los elementos no metálicos, ¿sí? En general van a encontrar elementos no metálicos que tienen electronegatividades similares, ya que están en la misma zona de la tabla periódica, y que comparten los pares de electrones para adoptar las configuraciones electrónicas de los gases nobles más próximos, ¿sí? Del gas noble siguiente más próximo, que es lo que se denomina como regla del octeto. Y las clases de YouTube, fíjense que está el link que los remite a todas las clases. Me están preguntando, creo que es Agostina, si es solo de la primera, y fíjate que ahora cambió el link y el link te remite a todas las clases que están en video Profe, del año 2020. yo recién me fijé, no sé si apreté mal, pero como que me da error directamente, no me manda a una página. Bueno, ahí entro y veo de modificarlo, ¿sí? Bien, seguimos entonces. Habíamos dicho de que existían diferentes tipos de enlaces, dobles, triples o simples. Y también, en base a eso, existen diferentes longitudes de enlace. Entonces, si yo tengo un enlace simple, va a ser más largo que un enlace doble y a su vez más largo que un enlace triple. Si nosotros analizamos, por ejemplo, esta unión del mismo elemento, carbono-carbono, cuando tengo un enlace simple, voy a tener una longitud de enlace que va a ser mayor, en este caso, cuando el enlace entre el carbono y el carbono sea doble, y a su vez va a ser mayor en este enlace entre estos dos átomos de carbono, donde el enlace es triple. Entonces, si nosotros comparáramos longitudes de enlace, vamos a ver que uniéndose con el mismo átomo, las longitudes de enlace van a depender del tipo de enlace que tenga. El simple va a ser más grande que el doble y a su vez
más grande que el triple. Entonces, las longitudes de enlace tienen que ver con el tipo de enlace que tengamos, si es simple, doble o triple. Ahora bien, ¿cómo Profe, escribimos? ¿Sí? disculpe que le interrumpa. Entonces, en los simples, o sea, los enlaces simples se comparte un par de electrones, ¿no? Un par de En el electrones, ¿no? doble, dos par de electrones, en el Y triple, el tres triple, pares de tres pares electrones. de electrones. Sí, ya los vamos a ir viendo específicamente cómo, porque acá yo les estoy contando como un cuentito cómo se forma el enlace. Ahora ya lo vamos a ir viendo para ir analizando a ver cómo lo podemos describir a ese enlace y fundamentar de por qué se forma el enlace. Entonces, habíamos visto la clase pasada las estructuras del electrón punto, de cómo representábamos cada átomo con las estructuras de Lewis. Ahora vamos a ver cómo escribimos esa forma de Lewis, esa fórmula, perdón. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? La cantidad de electrones compartidos, o sea, que están formando el enlace, que va a ser igual a la cantidad de electrones disponibles que nosotros tengamos, no me pasa la filmina, la cantidad de electrones necesarios para formar el octeto de cada uno de los átomos que estén formando el enlace y la cantidad de electrones disponibles que tenemos, es decir, la cantidad de electrones de valencia de cada uno de los compuestos de los átomos que están formando ese enlace. Por ejemplo, un ejemplo bien básico que habíamos visto para formar la molécula de flúor. Nosotros, ¿cuántos electrones necesarios tenemos? 8 por cada átomo de flúor, es decir, cada átomo de flúor completa el octeto con los 8 electrones. Como tengo 2 átomos de flúor, necesitaría 16 electrones. En el caso de la cantidad de electrones disponibles que tenemos, que son los electrones de valencia, tenemos 7 por cada átomo de flúor. Como tenemos 2 átomos de flúor, sería 7 por 2, serían 14 electrones los disponibles. Si restamos esos dos, nos darían que son 2 los electrones que están formando el enlace. Entonces, en este caso, simplemente podemos ya así distribuir los electrones alrededor de cada átomo de flúor. Profe, ¿Sí? siempre la cantidad de electrones que se van a requerir, o sea, los No necesarios, es necesario. van a ser siempre 8. No. Eso sería si fuera muy fácil. Ahora ya vamos a ver cuáles son los inconvenientes que empiezan a surgir. En general, la mayoría completa el octeto con los 8 electrones, pero hay ciertas excepciones, y recuerden que en el caso del hidrógeno, por ejemplo, completa con 2 electrones, no puede tener 8 porque solo puede albergar 2 electrones. Pero ya vamos a ver las otras excepciones. ¿Por qué pone 2 por 8 Porque electrones? tengo 2 átomos de flúor. Ah, listo. Por ejemplo, acá hay otro ejemplo. Tenemos el ion amonio. Tiene una carga positiva. Entonces, ¿cómo sería en ese caso? Yo tengo por cada nitrógeno 8 electrones porque complete el octeto con los 8 electrones. Entonces, 1 por 8 por el nitrógeno que tengo. Después tendría 4 por 2 porque el hidrógeno completa el octeto con 2 electrones. Como tengo 4 hidrógenos, es ese producto de 4 por 2 para el caso del hidrógeno. Es decir, que tendría 16 electrones necesarios. Ahora en este caso empiezan a jugar las cargas de los iones. Como yo tengo un ion, tengo 5 electrones de valencia por cada átomo de nitrógeno, tengo un electrón de valencia por cada átomo de hidrógeno, y le restaría un electrón que simboliza o representa la carga positiva que tiene este ion. En el caso de que fuera un anión, yo acá en lugar de restarle, le tendría que sumar la carga que tenga.
Por ejemplo, si fuera el nitrato, que tiene una carga de -1, yo le sumaría un electrón. Si fuera el sulfato, que tiene una carga de -2, le sumaría 2 electrones. En este caso, como la carga es positiva, le resto un electrón, por ende necesitaría 8 electrones disponibles. Si yo resto esos 2, significa que tengo 8 electrones que están compartiendo o formando el enlace. Entonces, si nosotros representamos ese enlace, lo que tendríamos serían los 8 electrones que están formando ese enlace, o pongo los 2 puntitos por los electrones o directamente una rayita indicando ese enlace que se está formando. La carga del ion me lo estaría dando esta resta de un electrón que estoy teniendo acá. Ahora bien, nosotros representamos de esa manera un anión o un catión o una molécula neutra, pero después que hacemos esa representación o la dibujamos con las estructuras de Lewis, tendríamos que ver si fehacientemente esa estructura puede ser posible o no. ¿Cómo podemos saber si esa estructura es posible o no? Analizando las cargas formales. Entonces, ¿cómo calculamos las cargas formales? Hay 2 formas de calcularlas. Pueden trabajar con cualquiera de ellas, es indistinto, el número les va a dar exactamente lo mismo. Yo particularmente me gusta más trabajar con la segunda, me parece más fácil de hacerlo, pero es indistinto. ¿Cómo tomamos en cuenta? El número de electrones de valencia menos el número de electrones sin enlazar menos 1/2 del número total de electrones que están formando enlace. La otra forma es el número del grupo, que indica lo mismo que el número de electrones de valencia, menos el número de enlaces, es decir, el número de electrones que están formando enlace, el número de electrones compartidos formando el enlace, más el número de electrones no compartidos. Ese valor me tiene que dar la carga formal neta de cada uno de los átomos que están formando el enlace, y a su vez, si yo sumo todas las cargas formales, me tiene que dar la carga del ion en el caso de que sea un ion, o me tiene que dar 0 en el caso que esté hablando de una molécula. Pues recuerden que la carga neta de la molécula siempre va a ser 0. En el caso del ion, me tiene que dar la carga del catión o del anión. Entonces, Micaela, ¿quiere preguntar algo? Sí, profe. Yo quería consultar sobre cuando habla de N, que es la cantidad de electrones necesarios para cumplir con el objeto, significa todos los electrones del átomo, digamos. no, Claro. lo que estamos hablando son el N, es la cantidad de electrones para completar el octeto. En general son 8, salvo algunas excepciones, de cada átomo que están formando el enlace. En el caso del flúor que vimos recién, serían 8 electrones porque el flúor completa su octeto con los 8 electrones. En el caso del hidrógeno, en el ejemplo del amonio, el hidrógeno completa su octeto con 2 electrones. Por eso es ese 4 por 2 para el hidrógeno. Serían los electrones de valencia que pueden alcanzar un número de 8 cuando se completa El octeto, serían el 8. octeto, que serían los orbitales S y P completos. Claro, en el caso de los metales van a tender a dar los electrones. Entonces, Estamos hablando acá, ojo, porque estamos hablando de enlaces covalentes. O sea, claro. esto no lo podés hacer con un enlace iónico. El análisis del enlace iónico es lo que vimos recién. Cuando trabajas acá y hablas del enlace covalente, haces este análisis. Que en De acá general, a claro, que en general decíamos que se da
entre no metales. Entonces, los no metales son los que vos vas a poder encontrar que sus electrones de valencia ocupan orbitales S y P, y por eso alcanzan el octeto, ¿sí? De todos modos, ya vamos a ver alguna excepción con un metal, pero por supuesto ese metal no cumple con la regla del octeto. No sé si Sofía también quería preguntar algo o quedó la mano levantada. No, profe, ya había consultado. Bien, Perfecto. Micaela, no sé si con eso respondimos a tu duda. Sí, profe, gracias. Bien. Entonces, Profe, perdón ¿sí? que voy a aprovechar la sección preguntas. Sí. Las cargas formales, ¿a qué se hacía referencia? ¿O qué significaban las cargas formales? La carga formal es la carga neta que va a tener cada uno de los átomos que están formando el enlace y la carga neta de la molécula o el ion. Ya lo vamos a ver con un ejemplo para que se les aclare mejor. Ah, ok, gracias. Bien. Entonces, la carga en una molécula neutra, la suma de las cargas formales siempre va a ser 0. Las cargas formales, para yo decir esa molécula o esa estructura que represente, esa estructura de Lewis, que represente esa determinada molécula, para decir que es factible tiene que ser una carga formal pequeña, es decir, lo más próxima a 1 o 0. La suma de las cargas formales de todos los átomos es igual a la carga del ion, que es lo que yo les decía recién en el caso del ion amonio. Las cargas formales negativas deben estar sobre los elementos más electronegativos. Supónganse, si yo tengo un enlace, como es este, entre el nitrógeno y el hidrógeno, le calculo las cargas formales y la carga formal negativa me da sobre el átomo de hidrógeno, hay algo que tengo que analizar porque el elemento más electronegativo sería el nitrógeno, entonces la carga formal sobre el nitrógeno debería ser la negativa. Las estructuras de Lewis con cargas formales del mismo signo sobre átomos adyacentes son poco probables. Yo voy a tener que tener cargas, una positiva y otra negativa, en esos dos átomos que están formando ese enlace. Lo vamos a ver ahora con un ejemplo. Me pasa la diapositiva. Entonces, ¿cómo representamos las estructuras de Lewis? Vamos a ir siguiendo una reglita y lo vamos a hacer al ejemplo con el tetracloruro de carbono. Por ejemplo, me dice, escriba la estructura de Lewis más probable para el tetracloruro de carbono. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Dijimos calcular el número total de electrones de valencia, es decir, el disponible. Ese valor es muy importante porque ese valor cumpla la regla del octeto o no cumpla la regla del octeto, ese número, la cantidad de electrones disponibles, siempre lo tengo que tener bien presente. Entonces, calculamos, vamos a calcular en este caso con la formulita que vimos recién, y vemos que en el caso del tetracloruro de carbono tenemos 8 electrones, el carbono completa su octeto con 8 electrones, como tengo un solo carbono sería 8 por 1, el cloro completa su octeto también con 8 electrones, como tengo 4 átomos de cloro sería 8 por 4, entonces tendría 40 electrones necesarios. ¿Qué cantidad de electrones disponible tengo? El cloro tiene 4 electrones de valencia, tengo un solo, el carbono tiene 4 electrones de valencia, tengo un solo carbono. En el caso del cloro tiene 7 electrones de valencia, como tengo 4 cloros, entonces necesitaría 32 electrones disponibles. Si hago la resta en este caso, voy a tener 8 electrones compartidos u 8 electrones formando el enlace. El segundo paso sería elegir un esqueleto simétrico.
En este caso, es relativamente fácil elegir un esqueleto simétrico. Por ahí, cuando tengo dos átomos centrales, se puede complicar un poquito. El otro sería escribir la estructura del compuesto mostrando qué átomos están conectados con qué átomos. Siempre vamos a poner el elemento menos electronegativo al centro, o el elemento más electropositivo, para decirlo de otra manera, al centro. Los átomos de oxígeno generalmente no se enlazan entre sí, salvo que estén formando la molécula de oxígeno, la molécula de ozono, peróxidos o superóxidos. Si no, los átomos de oxígeno van a tender a distribuirse de manera simétrica alrededor de un átomo central y no formar enlaces entre esos átomos de oxígeno. El hidrógeno y el flúor ocupan posiciones terminales. ¿Por qué creen ustedes que el hidrógeno, como para que no lo memoricen, sino que lo analicen, el hidrógeno y el flúor pueden ocupar posiciones terminales? El hidrógeno porque completa el octeto con 2. Entonces... Exactamente, solo tiene un electrón y completa el octeto con 2, entonces no puede estar formando, o sea, en el medio formando dos enlaces, porque necesitaría 4 electrones, digamos, completar el octeto con 4 electrones para poder formar esos dos enlaces. Y en el caso del flúor, porque completa con 7, no tiene los electrones de próximos como para tener acceso a esos electrones y solo va a poder formar un enlace. Entonces, por eso tanto el hidrógeno como el flúor ocupan posiciones terminales. Entonces, volviendo al tetracloruro de carbono, el átomo más electropositivo sería el carbono, es decir, que yo tendría que poner el carbono como átomo central rodeado de los cloros. Completar los octetos de los electrones y completar los electrones que están compartiendo, digamos, o que están formando el enlace. Yo acá se los diferencié como para que sea más fácil de ver. Tengo cada átomo de carbono está formando un enlace, perdón, el átomo de carbono está formando un enlace con cada átomo de cloro y ahí serían los 8 electrones, que serían estos 8 electrones que yo calculé acá. Esos serían los 8 electrones que están formando el enlace. Pero yo dije que tenía 32 electrones disponibles. ¿Dónde están esos electrones disponibles? Alrededor de cada átomo de cloro. Entonces, si yo cuento todos estos electrones, fíjense que yo tengo 8, 8, 8 y 8, los 8 por 4 son los 32 electrones disponibles. Entonces, esta sería la forma en que yo puedo representar por la estructura de Lewis la molécula del tetracloruro de carbono. Estos electrones que están en rojo, yo los puedo reemplazar por una flechita o una rayita que me indicaría el enlace. Cada rayita estaría involucrando a 2 electrones que están formando ese enlace. En el caso de que la estructura tenga demasiados electrones, entonces nosotros ahí empezaríamos a analizar enlaces dobles o triples con respecto al átomo central, que no sería este el caso porque el carbono no tiene más para formar más enlaces. Entonces serían alrededor del átomo central, serían 4 enlaces alrededor del átomo de carbono. Profe, ¿Sí? ¿puedo volver a repetir lo que había dicho del hidrógeno y el flúor que ocupan posiciones terminales que no entendí? Claro, en el hidrógeno que tenés vos, un solo electrón de valencia. Entonces, si ese único electrón de valencia vos querés que forme 2 enlaces, como para que el hidrógeno no esté en una posición terminal, entonces ese hidrógeno se tendría que rodear de 4 electrones para formar un enlace hacia cada extremo, digamos.
para rodearse de 4 electrones, no tiene el hidrógeno de dónde sacar esos 4 electrones. Entonces no puede formar más que un enlace simple. Por eso es terminal. No sé si ahí te quedó más claro. Ah, listo, listo. Gracias, profe. Y en el caso del flúor, ya lo vamos a ir viendo también, pero en el caso del flúor, ¿qué ocurre? Yo tengo 7 electrones de valencia en el caso del flúor. Pero recuerden que el átomo de flúor es muy chiquitito, tiene una carga nuclear efectiva relativamente grande, por eso es tan chiquitito, los atrae tanto a los electrones próximos al núcleo, y también tiene una electronegatividad muy alta, es decir, es ávido de electrones. Entonces, que el átomo de flúor pueda ampliar su octeto o formar más de un enlace, significaría o necesitaría que tenga los electrones D disponibles próximos. En el caso del flúor, no tiene los orbitales D próximos. Recién a partir del segundo periodo para abajo, yo tengo los orbitales D a los que puedo recurrir para formar más enlaces. No sé si ahí te queda un poquito más claro. Sí, profe. Profe, ¿y eso de terminal significa como exterior, por decirlo? Como más afuera que al centro. Me vuelvo al ejemplo de... Este sería un hidrógeno terminal. Que no fuera terminal significaría de que yo acá tuviera un enlace con otro átomo. Sí, o sea, terminal es que yo me quede en la punta, de que no puede formar otro enlace para este lado. Por ejemplo, no sé si tienen en la cabeza, si no ya lo vamos a ver, si yo tengo un ácido, el ácido nítrico, por ejemplo. Y se los doy con el ejemplo, espérenme un segundito, les describo el enlace del ion nitrato, y sobre ese enlace del ion nitrato les digo dónde se ubicaría si me formara el ácido nítrico, dónde se ubicaría el oxígeno y el hidrógeno. Entonces sobre Profe, ese lo vemos. Sí, antes que siga, ¿puede explicar el punto número 5 que está resaltado en amarillo? ese está resaltado en amarillo porque no era este el caso. Ahora, por ejemplo, lo vamos a ver en el nitrato. ¿Qué significa el amarillo? Que una vez que ustedes completaron, por ejemplo, el de recién que les daba que iba a formar 8 enlaces. O sea, 8 átomos, mejor dicho, iban a estar formando enlaces, por ende eran 4 enlaces. Si a mí me hubiera dado 10, esa diferencia, y yo completo esos 8 enlaces con cada uno de los átomos de cloro, y me faltarían 2 electrones para formar un enlace, porque a mí me estaba diciendo de que iban a estar compartidos 10 electrones. Entonces, en ese caso, pondría enlaces dobles entre el carbono y el cloro. No es el caso. Les doy como ejemplo lo que significa eso. Por eso está marcado con amarillo, porque es algo que tenemos que analizar, pero no era el caso para analizar con el tetracloruro de carbono. No sé si Micaela ahora en este que vamos a ver ahora, estaría esa parte a analizar. Bueno, gracias, profe. Bueno, entonces, dijimos de analizar el ion nitrato, que el primer paso siempre es lo mismo. ¿Con qué arrancamos? Calculando la cantidad de electrones necesarios, la cantidad de electrones disponibles para calcular la cantidad de electrones que están formando el enlace. En el caso del ion nitrato, tenemos el nitrógeno, completa su octeto con 8, tenemos un solo nitrógeno. El oxígeno completa su octeto con 8, tenemos 3 oxígenos. Entonces tendríamos 32 electrones necesarios. Los disponibles, ¿cómo los calculamos? El nitrógeno tiene 5 electrones de valencia, tenemos solo un nitrógeno.
El oxígeno tiene 6 electrones de valencia, tenemos 3 oxígenos, y en este caso, ¿se acuerdan que lo vimos cuando vimos el amonio? Como tengo una carga -1 sobre ese ion nitrato, le sumo 1. Entonces voy a tener 24 electrones disponibles. Hago esa diferencia y me da que tengo 8 electrones compartidos, es decir, 8 electrones que van a estar formando el enlace. Elegimos un esqueleto simétrico. El nitrógeno iría al medio porque es el elemento menos electronegativo entre el nitrógeno y el oxígeno. El nitrógeno estaría al medio y lo rodeo por los átomos de oxígeno. Y acá va lo que yo les decía recién. Si yo tengo completo cada uno, no quiero avanzar para que no se vea eso, pero ¿qué pasa si yo completo con 2 electrones acá, 2 electrones acá y 2 electrones acá que están formando el enlace? Yo tendría solo 6 electrones compartidos. Lo que estaba resaltado en amarillo recién, que me decía que si con eso no alcanzo a terminar de completar los enlaces, tengo que empezar a formar dobles enlaces. Y bueno, este sería el caso. Entonces, completar los octetos de electrones para todos los elementos, excepto para el hidrógeno, que dijimos que se completaba con 2. Acá no tengo hidrógeno, sé que no hace falta aclarar eso. Entonces, completamos y vemos acá. El nitrógeno, un enlace con el oxígeno. El oxígeno completa su octeto, sí, con los 8 electrones. El nitrógeno, un simple enlace con el oxígeno. El oxígeno completa su octeto, sí. Y vimos que teníamos 8 electrones que estaban formando el enlace. Si yo pongo solo enlaces simples, tendría 6 electrones que están formando el enlace. Entonces, por ende, completamos un doble enlace con el oxígeno. Y en ese caso, vemos, se me desapareció, acá está, se me había desaparecido la flecha. En este caso, ¿qué vemos? Si yo pongo un doble enlace acá, yo acá ya no puedo poner 6 electrones. ¿Por qué? Porque el oxígeno de esta manera completa los 8 electrones, completa el octeto con los 8 electrones. Y en el caso del nitrógeno, ¿qué tengo? 1, 2, 3, 4 y 4 serían los 8 electrones para el caso del nitrógeno. ¿Todos están completando el octeto? Sí. Cuento todos los electrones y ¿cuánto me suman? Los 24 electrones que tengo disponibles. Entonces, todos estos electrones, si ustedes los cuentan, se toman el trabajito de contarlos, ahí deberían tener 24 electrones. Ahora, ¿esa estructura es posible? ¿Qué es lo que va a pasar ahí? Nosotros tenemos, fíjense, ¿qué habíamos dicho? Teníamos un enlace simple que tiene una longitud de enlace, teníamos un enlace doble que tiene otra longitud de enlace. O sea, yo en ese caso, si yo lo represento solo con esa estructura, tendría enlaces de diferentes longitudes, rodeando al mismo átomo central y unido con los mismos átomos, como en este caso es el oxígeno. Entonces ya vamos a ver, que ya lo vamos a analizar después, que en realidad esta estructura es una estructura que se dice resonante. Ese doble enlace no pertenece solo a ese oxígeno en el que está dibujado, sino que son cargas deslocalizadas que existen en toda la molécula. Ahora, dijimos, bueno, esa es la estructura que a mí me sale haciendo este análisis. Esa estructura, ¿es válida? ¿No es válida? ¿Qué tenía que hacer para saber si era válida o no? Calcularle las cargas formales. Entonces, la carga formal del nitrógeno, ¿qué sería? El número del grupo, 5, menos la cantidad de electrones que están formando, o la cantidad de enlaces, mejor dicho, la cantidad de enlaces en el átomo de nitrógeno, que serían 4. 2 enlaces simples y un enlace doble, es decir, tengo 4 enlaces alrededor del átomo de nitrógeno. ¿Y cuántos electrones no enlazados tiene el átomo de hidrógeno? 0. Es decir, me da una carga formal sobre el átomo de nitrógeno de 1. ¿Qué pasa si calculo
las cargas formales de estos átomos de oxígeno. El grupo al que pertenece el oxígeno es el 6, menos, tengo un solo enlace, más 6 electrones, que son los electrones del oxígeno que no están formando parte del enlace. Entonces, en cada átomo de oxígeno la carga sería de -1. ¿Y qué pasa con el otro oxígeno? Es 6 lo mismo, digamos, el grupo al que pertenece, menos 2 enlaces tengo sobre este átomo de oxígeno, más 4, que serían estos 4 electrones que no están formando parte del enlace. Entonces ahí me da una carga sobre ese átomo de oxígeno de 0. Entonces, si yo sumo eso, me da una carga neta de -1 y que es la carga del anión. Entonces me va a dar -1, 0 y 1 y me da la carga neta del anión. Yo lo que les decía recién era que qué pasa si hablábamos en el caso de que en lugar de que fuera el ion nitrato, fuera el ácido nítrico. ¿Dónde se va a ubicar ese hidrógeno que está formando el ácido nítrico? En cualquiera de estas dos. O sea, yo voy a tener o un hidrógeno acá, o voy a tener un hidrógeno acá. Entonces, en estos átomos de oxígeno va a ser donde se va a unir el hidrógeno. El hidrógeno en ese caso sería terminal, que es lo que estábamos hablando recién. O sea, el oxígeno sí puede encontrarse como no terminal, mientras que el hidrógeno sí o sí lo tengo que ubicar en una posición terminal. No sé si con este ejemplo les respondo las dos cosas. El que forme enlaces dobles o triples y cómo se ubica el hidrógeno terminal. Sí, profe. O sea que en ese caso del ácido nítrico, el hidrógeno sería como usted dijo, el terminal, y otros dos oxígenos también serían los terminales, o solamente el hidrógeno. Claro, sí, uno te quedaría, por ejemplo, acá que está más simplificado para que se vea más claro, en uno de estos te quedaría un hidrógeno terminal y los otros quedarían estos dos oxígenos como terminales porque no siguen uniéndose a nada más. No sé si esa apuntaba ahí la pregunta. Lo importante de esto, ¿qué es? Que si ustedes siguen este análisis paso a paso, van a poder representar cualquier estructura. No hace falta que se memoricen estructuras, ¿sí? Si ustedes van siguiendo estos pasos, así como se los estamos dando, o sea, cuando le pedimos que analicen una estructura o que representen una determinada estructura, ustedes tienen que ir siguiendo estos pasos y van a deducir la estructura. No es recomendable que se memoricen estructuras. ¿Por qué no es recomendable? Porque, pasado un cierto tiempo se van a olvidar. En cambio, si ustedes siguen estos pasos para ir deduciendo una estructura, les va a quedar siempre y van a poder analizar cualquier estructura. Y ahora sí viene lo que preguntaban recién. ¿Todos cumplen la regla del octeto? No, no todos cumplen la regla del octeto. ¿Para qué la vamos a hacer simple si la podemos complicar? Entonces, ¿cuáles no cumplen la regla del octeto? Moléculas impares son excepciones, pero las moléculas impares, por ejemplo, el nitrógeno, cuando se une con el oxígeno, tiene cantidad de electrones impares, por ende, como excepción, ocurre esto que está marcado acá. El nitrógeno o esta molécula del monóxido de nitrógeno es totalmente inestable. ¿Por qué? Porque ese electrón tiende a unirse a otra molécula de estas mismas características y formar el dióxido de dinitrógeno. Pero, es una excepción.
por exceso, es decir, de que en lugar de tener 8 electrones de valencia, tengan más de 8 electrones de valencia. ¿Cuáles pueden, en qué átomos puede ocurrir eso? En aquellos que tengan los orbitales d próximo, es decir, del segundo nivel hacia abajo en la tabla periódica. Un ejemplo, el hexafluoruro de azufre, que ya también lo vamos a ir analizando. Y por defecto, es decir, átomos hipovalentes de que no completan la regla del octeto y se rodean de 4 o 6 electrones alrededor del átomo central sin completar la regla del octeto, y los ejemplos que pueden tener es el cloruro de berilio o el tricloruro de boro. Profe, Sí. para darnos cuenta un poco más de esto de la regla del octeto, podríamos ver quiero saber si estaría bien el método, ver lo que sería la configuración electrónica y ver cuánto Sí. es cuántos electrones, podría decirse, les faltan para llegar a parecerse más al ¿cómo se llama?, al gas noble más cercano. Claro. En realidad, O completar el último nivel. los de defecto, claro, sí, para completar el último nivel en realidad sería. Pero bien. los de defecto son los del grupo 2. Y los del grupo 2, el único que forma enlace covalente es el berilio, porque son metales, recuerden que son elementos muy electropositivos. Entonces, si ustedes vieran, como dicen, un elemento muy electronegativo con un elemento muy electropositivo, como sería el cloruro de berilio, va a formar un enlace iónico, pero no, es una doble excepción. Forma un enlace covalente y a su vez no cumple con la regla del octeto. O sea, en el caso ese, por hipovalente, el berilio es un ejemplo, solo el berilio. No así si yo les dijera cloruro de magnesio. El cloruro de magnesio forma un enlace iónico. ¿Por qué es hipovalente? ¿Cómo? ¿Por qué es covalente el cloruro de berilio? Calculen el berilio porque le gusta ir en contramano, no sigue las reglas de toda la tabla periódica en general. Pero en este caso calculen las diferencias de las energías de las electronegatividades. Si se acuerdan, en una filmina que vimos la clase pasada, estaban cuánto era esa diferencia de electronegatividades y la excepción del cloruro de berilio. 1,5 da, profe, de diferencia. Claro, y que habíamos dicho que era para que fuera un enlace iónico. Que tiene que ser mayor a 2. Bien, entonces el cloruro de berilio... Mayor, profe, esa es mi duda, mayor, y también se puede considerar igual a 2, o sí o sí mayor a 2. Sí, no, y en algunos, recuerden que hay algunos que son 1.7 y son compuestos iónicos. En algunos libros indican que de 1.7 o superior, y en otros de 2 o superior. Les vuelvo a repetir para que lo tengan en cuenta. Con ese dato solo, yo por ahí no puedo describir que efectivamente sea iónico. El segundo dato que es sumamente importante es el estado de agregación del compuesto. Si yo les dijera, vamos a usar un mal ejemplo, digamos, pero el cloruro de berilio. Ustedes lo ven así, dice, muy electronegativo, muy electropositivo. Calculo las diferencias de electronegatividades. Me da 1.5. Pero yo le puse que el cloruro de berilio, entre paréntesis, le puse que era sólido. Entonces yo ahí, si bien la diferencia de electronegatividades le da inferior a 2, yo ahí les estoy diciendo de que por más que les dé inferior a 2 o a 1.7, al decirle que es sólido, les estoy diciendo de que ese compuesto tiene un enlace iónico. No sé si me entienden a dónde apunto. Un enlace covalente. No, porque le dije que era sólido. Usé el ejemplo, el mal ejemplo, dije, del cloruro de berilio, que me diera 1.5, porque no tengo en la mente otro de que me dé un valor similar, pero supónganse que yo le hubiera dicho cloruro de berilio, les repito para que no se preste a confusión. El cloruro de berilio,
que yo les digo, bueno, hacemos la diferencia de electronegatividad y le da 1.5. Pero si yo les hubiera puesto entre paréntesis que ese compuesto es sólido, por más que le dé 1.5, no me pueden decir de que forma un enlace covalente, sino que es un enlace iónico. ¿Sí? Profe, una consulta. Cuando usted se refiere a electrones de valencia, Sí. no tiene nada que ver con los estados de oxidación, ¿no? O sea, son los electrones No, que no, tiene no. en el último nivel. En el último nivel, sí. Bien. Los electrones de valencia son los electrones que tienen el último nivel. Que recuerden que Nancy les había dicho que la cantidad de electrones de valencia que tiene coincide con el número del grupo que tiene cada elemento. Profe, ¿puede haber excepciones a la regla de que, por ejemplo, un compuesto que presente enlaces covalentes se presente de estado sólido? No, esa excepción no está. A ver. O sea, si es enlace iónico, siempre se va a encontrar en estado sólido. Esa buenísimo. fue tu pregunta, ¿no? No la Claro, sí, malinterpreté. sí. Claro, Bien. sí, como si habían Sí. ciertas excepciones. Entonces, ¿todas estas excepciones a las reglas del octeto serían todas o habría más? Como para tener en cuenta. No, ya las vamos a ver una por una. Estas serían las que tenemos. Pero Ok, bueno, les bueno. vuelvo a aclarar para que recuerden. Entonces, por defecto, el berilio es que no completa la regla del octeto. Del grupo 2 es el único que forma enlace covalente y que por ende no respeta el completar el octeto. Y en el caso del boro y del aluminio, si ustedes se fijan, es del grupo 3, tienden a rodearse de 6 electrones. Entonces, como tengo 3 electrones de valencia, al unirse para formar 3 enlaces, solo voy a tener 6 electrones alrededor del átomo central y no va a completar el octeto. ¿Qué pasa con los hipervalentes? Para que tenga más de 8 electrones alrededor del átomo central, yo tengo que tener en su configuración electrónica los orbitales D próximos. Entonces, ¿quiénes pueden cumplir esa regla del octeto? Los átomos que estén del tercer periodo para abajo o del tercer periodo y superior. Los vamos a ir viendo uno por uno ahora. Por ejemplo, por defecto, dijimos moléculas hipovalentes y el ejemplo que habíamos dado era el cloruro de berilio. Si ustedes se fijan, calculamos la cantidad de electrones necesarios, la cantidad de electrones disponibles, y en este caso hay dos formas de hacerlo. Una es esto que yo les dije recién, de que el berilio, yo ya sé de antemano que no cumple la regla del octeto y que se va a rodear con 4 electrones de valencia. Entonces, cuando yo calculo la cantidad de electrones necesarios, directamente en el átomo de berilio le pongo 4. Y la otra es no hacer caso a esta cantidad de electrones disponibles, por ende, la cantidad de electrones compartidos, y solamente tener en cuenta esto, es decir, la cantidad de electrones disponibles que yo voy a tener alrededor del átomo central, o mejor dicho, formando esa molécula. Entonces, la cantidad de electrones que voy a tener, dijimos disponibles, son 16, que serían, tengo 8 acá y 8 de este lado, serían los 16 electrones disponibles, y entonces el berilio no puede formar más que 2 enlaces. Calculamos las cargas formales para cada una de esas moléculas y vemos que nos da en todos los casos, o sea, en los 2 átomos de cloro y en el átomo de berilio 0, entonces esa estructura es totalmente lógica. ¿Qué pasa si yo hubiera representado esto? Es decir, un doble enlace para que el berilio sí me completara el octeto. Yo ahí tendría, al tener un doble enlace, tendría 8 electrones alrededor del átomo de berilio y los 8 electrones alrededor del átomo de cloro. En realidad serían más de 8 electrones alrededor del átomo de cloro. Primero, no se me estaría cumpliendo
la cantidad de electrones disponibles, porque yo estoy representando más electrones disponibles de los que yo en realidad tengo. Y le calculo las cargas formales. En el caso del cloro, del grupo 7, menos 2 enlaces, porque lo representé con un enlace doble, más los 6 electrones no enlazados, me daría menos 1, y en el caso del berilio tendría 2, que es el grupo al que pertenece el berilio, menos 4 enlaces que estoy representando alrededor del átomo de berilio, más 0 electrones no enlazantes, me daría menos 2. Si yo sumo eso, me estaría dando menos 4, como si fuera un ion con carga menos 4, o sea que es ilógico que yo represente el cloruro de berilio de esa manera. ¿Qué pasa si representamos el tricloruro de boro? El tricloruro de borio yo tengo, igual que recién, 8, el cloro completa el octeto con 8, el berilio, les vuelvo a decir las dos posibilidades que están. Como yo sé que el berilio solo puede tener 6 electrones para completar su octeto, pongo el 6 acá para calcular los necesarios, o directamente no calculo los necesarios ni calculo los compartidos y me limito a tener en cuenta la cantidad de electrones disponibles que tengo que tener en esa molécula. 7. Profe, ¿eso es berilio o es boro? Perdón, boro, perdón. Me quedé con el berilio. El cloro tiene 7 electrones de valencia el cloro, tiene 3 electrones de valencia el boro, entonces calculo la cantidad de electrones disponibles. ¿Cómo lo represento? El elemento más electropositivo, en este caso es el boro, lo rodeo por los cloros y lo represento de esa manera. Le calculo las cargas formales, fíjense que me da en todos 0. ¿Qué pasa si lo hubiera representado de esta manera? Es decir, yo tengo 3 cloros, 1 ese boro con cada uno de los 3 cloros, y el boro le pongo 2 electrones no enlazantes para que el boro me complete el octeto con los 8 electrones. Calculo las cargas formales y me da, acá metí la pata, esto es boro, acá es boro, me daría el boro del grupo 3 menos 3 más 2, me daría como menos 2, igual que en el caso de recién, como si fuera un ion con carga neta menos 2. Entonces eso es imposible, no estoy representando eso. Entonces, la única manera de representar o hacer la estructura es esta que ustedes tienen acá. Profe, Sí. ¿puede volver a repetir la parte de por qué son 6 electrones compartidos? Porque el berilio, el boro, el aluminio, no completan su octeto. Vos te referís a esto que está con el circulito acá, porque acá pone 6. Sí. Sí, porque el boro, vuelvo a decirles, si ustedes quieren hacer esta reglita como para sacar la cantidad de electrones compartidos, en este caso tienen que acordarse de que el boro completa el octeto con 6. Para evitar eso, la otra forma en que lo pueden hacer es que a ustedes les va a dar acá un número, si yo acá pusiera los 8 electrones del boro y lo calculara, acá me darían más electrones de los compartidos que necesito para formar el enlace. Les va a dar 8, ¿sí? Entonces, yo tengo 8 electrones ahí y que es imposible que el boro tenga 8 electrones formando enlace cuando lo tengo que rodear solo de 3 compuestos cloro. ¿Y qué pueden intentar hacer? Poner un doble enlace con un cloro. Y bueno, hagan eso de práctica, calculen las cargas formales y ahí van a ver que eso no puede ser porque les va a dar distinto de 0 las cargas formales. Entonces,
vuelvo a decirle, lo importante de esta formulita, cuando no les da lógico el resultado de la cantidad de electrones compartidos, lo que sí o sí siempre se les va a cumplir es la cantidad de electrones disponibles que ustedes tengan. Entonces, ustedes representan esto, pero siempre cuenten la cantidad de electrones disponibles, que eso tienen que estar acá en esta estructura. Fíjense que yo tengo 8, 8 y 8. Tendría ahí la cantidad de los 24 electrones disponibles. No sé si te quedó claro ahora, Micaela. Sí, y siempre me tiene que dar 0. Las cargas formales. Sí. Te tiene que dar 0 la suma total si es una molécula neutra. Si no, te tiene que dar la carga del ion. En este caso, sí o sí te tiene que dar 0. O puede ser que acá, por ejemplo, uno te diera 1 y en el otro te diera -1. Y entonces ahí la carga neta te va a dar 0. Pero no te puede dar números grandes. En general, lo ideal es de que te dé 0 o lo más próximo a 0. Y sí o sí, la suma de todas las cargas formales te tiene que dar o la carga del ion o 0 si es una molécula neutra. Profe, había dicho usted de que el berilio completa el octeto con 4, puede ser, ¿no? Sí. El boro lo hace con 6 y el aluminio ¿con cuánto Con lo 6. hace? Con 6 también, fíjate que el aluminio lo tenés debajo del boro. Tiene 3 electrones de valencia también. A ver, ¿y esos son los únicos 3 átomos en toda la tabla que son como excepcionales o...? En el caso del grupo 2 sí, en el caso del grupo 3 son los que están en el grupo 3. O sea, el berilio es el único del grupo 2, porque es el único que puede formar enlaces covalentes. En el caso del grupo 3 son los del grupo 3 que completan su octeto con los 6 electrones. Ah, bueno, profe, gracias. Bien. ¿Qué pasa con el azufre, por ejemplo, en el ejemplo del hexafluoruro? Yo tengo el flúor que completa su octeto con 8, el azufre que puede completar su octeto con 8 o más de 8, dependiendo del caso. Entonces calculamos la cantidad de electrones necesarios. Calculamos la cantidad de electrones disponibles, que les vuelvo a repetir, es el valor que siempre tienen que tener en cuenta. Y al hacer la resta, vemos que tenemos 8 electrones compartidos. Si yo quiero formar el enlace del azufre con 6 átomos de flúor, ¿cuántos electrones formando enlace mínimo tengo que tener? 12, digamos. 12. O sea, si tengo 6 enlaces, debería tener 12 electrones. O sea que este valor a mí no se me está cumpliendo. Entonces, ¿cómo armaría esa molécula? El azufre central lo rodeo de los 6 flúor y yo tendría una estructura de ese tipo. Completo cada uno de los octetos del flúor y si analizamos yo tendría 8 por 6 serían los 48 electrones disponibles, que entonces me estaría representando esta molécula de manera correcta. ¿Qué hago ahora? Le calculo las cargas formales. Bueno, eso ya es lo que ya le dije. Entonces calculo las cargas formales. El flúor, cada uno de los flúores es del grupo 7, forma un solo enlace con el azufre y tienen 6 electrones no enlazantes, o sea que me daría 0 cada uno de los flúor. Ahí no se los puse a los 6, digamos, pero es exactamente lo mismo. Y en el caso del azufre tengo 6 es el grupo al que pertenece el azufre, 6 enlaces está formando, no tiene electrones no enlazantes, o sea que sería 0 y me daría una carga formal de 0.
Entonces, significa que esa estructura es factible. Un átomo central con un número cuántico n mayor a 2, dado que tienen los subniveles de próximos, son todos los átomos que pueden expandir el octeto y por ende no cumplir con la regla del octeto. ¿Qué pasa con las moléculas impares? Que tienen cantidad de electrones impares en su sumatoria. ¿Se acuerdan que Nancy les había hablado de los átomos paramagnéticos y diamagnéticos? En este caso, la molécula sería paramagnética. El átomo de nitrógeno está rodeado por un número impar de átomos de electrones. Si nosotros hacemos la cantidad de electrones disponibles, el cálculo de la cantidad de electrones disponibles y los necesarios, vamos a ver que nos da una cantidad ilógica de electrones compartidos. Entonces les vuelvo a decir, lo importante y lo que tenemos que tener en cuenta son los 11 electrones disponibles que yo tengo en esa molécula. Entonces, con un número impar de electrones es imposible cumplir la regla del octeto. Se prefiere colocar un electrón impar sobre el átomo menos electrón negativo y de esa manera escribir la estructura de Lewis. Les vuelvo a repetir, esta molécula es sumamente inestable, tiende a unirse a otra molécula que tenga un solo electrón sobre el átomo de nitrógeno también, ahí se completaría con el otro molécula igual, con el otro electrón, sería nitrógeno doble enlace con el oxígeno y formaría el dióxido de dinitrógeno. No sé, sí, estaba por decir si había preguntas. Sí. No, sí, antes de seguir con estructuras resonantes, sí me habían preguntado a mí si los ejemplos de compuestos covalentes como son el cloruro de berilio y el cloruro de boro se transponía al resto del grupo, ¿sí? Y yo les aclaré que no, y les aclaré en cualquiera de los dos grupos, ya sea del berilio o del boro, porque el cloruro de aluminio, que también hemos estado tratando en otros cursos, ¿sí? Por ejemplo, en el Brown figura como compuesto iónico, ¿sí? Y la diferencia de electronegatividades es de 2 o más. Más de todo porque no sé si quedó claro si se considera o no como covalente. Yo sé que hay, por ejemplo, en lo que es Lewis, viste la acidez de Lewis, sí. Sé que se arman complejos, que ahí claro. Está el cloruro de aluminio. ¿Sí? En ese complejo está el cloruro de aluminio, exactamente. Exacto. Pero después también encontramos otros ejercicios en el Brown donde lo toma como iónico. Así sí. Que yo lo que les dejaría en claro es que siempre que se les dé un compuesto que puede generar dudas, uno le está aclarando que si deben considerarlo como iónico, que el compuesto es un sólido. Exactamente. Que es así como hemos evaluado todos estos años con las formativas y todo eso con las evaluaciones, siempre que es un compuesto iónico que puede generar duda, le decimos que es un sólido para reforzar esto, que el compuesto sea iónico. Bien, el cloruro de aluminio es un caso muy especial. Si ustedes se fijan, el punto de fusión es relativamente bajo, comparado con todos los compuestos iónicos, está alrededor de 200, creo, grados centígrados, pero excepción porque, bueno, dependiendo del radio del aluminio y de cómo se rodea con los cloros, es esto de la excepción de su estructura. Entonces, vuelvo a repetir lo que dijo Nancy, lo que yo les estaba diciendo recién. Para salvar esas anormalidades que existen, es que nosotros le ponemos entre paréntesis el estado de agregación del compuesto.
Entonces, de esa manera, si nosotros les decimos que un determinado compuesto es sólido y ustedes sacan las diferencias de electronegatividades, van a ver si es iónico o no es iónico, sumado al hecho de que les estamos diciendo de que es sólido. No sé si con eso les aclaramos estas dudas de las excepciones que pueden existir. Claro, o sea, de que si es sólido, si ustedes no aclaran que es sólido, es directamente iónico, independientemente de la diferencia de electronegatividad que tengan. Exactamente. Salvo cuando estamos hablando de esto, porque después hay otros compuestos que son sólidos y en realidad son sólidos porque son moléculas muy grandes, digamos, pero eso, bueno, ya lo vamos a ir viendo de a poco. Okay, O sea, lo que me quiero referir, que no todos los compuestos sólidos, los químicos sólidos, son iónicos. A eso es lo que quiero hacerle la salvedad. Y entonces, profe, ¿a cuáles le tenemos que, o sea, cuáles serían los Nosotros, sólidos? o sea, nosotros ahora, con lo que estamos viendo hasta ahora, nosotros les vamos a decir por qué les marcamos el que sea sólido o no sea sólido para que ustedes se den cuenta. Ya vamos a ver cuando veamos fuerzas intermoleculares, la atracción que existe entre las moléculas. Entonces, en ese caso vamos a analizar los otros aspectos y por qué otras moléculas que no son compuestos iónicos también son sólidos. De hecho, por decirles un ejemplo, hablamos del diamante, es un compuesto sólido y no forma un enlace iónico. ¿Me explico lo que les quiero decir? Claro, claro. El azúcar, o sea, la glucosa, son compuestos sólidos y no forman enlaces iónicos. ¿Me explico? O sea, ahora con lo que estamos viendo y esto, las herramientas que ustedes tienen para formar o analizar es esto. Si nosotros les decimos, bueno, que analicen el tipo de enlace y les damos distintos compuestos y les decimos este es sólido, este es gaseoso, este es líquido en condiciones atmosféricas normales, ahí le estamos dando un preanálisis de cuál es el tipo de enlace que tiene, más allá de las diferencias de electronegatividades. O sea, profe, que los covalentes por lo general son gaseosos. No todos, por eso ya los vamos a ir viendo. En los covalentes existen Sí, todos los estados de agregación. claro. Pero Ah, ok, esto ok. que nosotros se los decimos es para que analicen, bueno, tengo un elemento muy electropositivo y un elemento muy electronegativo, y que no se vayan de cabeza a decir es iónico. A eso apuntamos en ponerle el estado de agregación. No sé si a lo mejor creo, Nancy, que con esto los confundimos más que No, lo que les tiene que quedar claro, que siempre que uno les diga, indique o haga la estructura de Lewis del siguiente compuesto que se encuentra en estado sólido a temperatura ambiente, es porque el compuesto es iónico. Y como ustedes lo primero que van a hacer, porque es la herramienta más sencilla, van a hacer una diferencia electronegatividad, es la primera herramienta que ustedes usan, entonces ahí si les da menor a 2, pero les dicen que es un sólido, ustedes saben que igual es iónico. Ese es, digamos, la muletilla como para que en los datos que uno le da, ustedes puedan interpretar el tipo de compuesto. Una vez que lo interpretaron, después uno les puede preguntar las características, cualquier cosa, pero digamos, lo importante es que uno le da ese dato extra para que ustedes no duden. Espero que ahí les haya quedado más claro. De todas maneras, no se adelante porque lo vamos a ir viendo de a poco. ¿Tienen alguna otra duda? Bien.
No, en el chat no hay más nada. Bien, yo recién cuando les expliqué en el caso del ion nitrato, les dije, recuerden que teníamos un doble enlace entre el nitrógeno y uno de los átomos de oxígeno, y que en realidad esa estructura es lo que se conoce como estructura resonante. ¿A qué se le llama una estructura resonante? Es cuando yo necesito más de una estructura de Lewis para describir un enlace, representado obviamente gráficamente como son las estructuras de Lewis. Por ejemplo, si yo describiera el átomo, perdón, la molécula de ozono, vemos que tenemos un doble enlace que habíamos visto que tenían diferentes longitudes entre un átomo de oxígeno cuando se enlaza con un átomo de oxígeno y otro, el átomo central, cuando se enlaza con el otro átomo de oxígeno. Yo con esta sola estructura no puedo representar el enlace en el ozono, entonces tendría que hacer dos estructuras similares representando este doble enlace también sobre este átomo de oxígeno. Por ejemplo, el ion carbonato, que si quieren como tarea traten de hacer la estructura de Lewis del ion carbonato, si bien acá yo se las doy, pero haciendo toda la deducción de lo que vimos recién como tarea. Entonces, la estructura de Lewis del ion carbonato yo no la puedo representar con una sola de estas estructuras. Tengo que representarla con estas tres estructuras donde yo estoy representando el doble enlace sobre los distintos átomos de oxígeno. Si lo podemos hacer o representando las tres estructuras o directamente haciendo o con líneas de punto el doble enlace, como indicando que es resonante, o haciéndole los corchetes a una sola de esas estructuras y escribir resonante. Entonces se entiende de que ese doble enlace está representado sobre los tres átomos de oxígeno. Y esto no es que ese doble enlace vaya como saltando entre los átomos de oxígeno que rodean al carbono, sino que les vuelvo a decir, y ya lo vamos a ver más adelante, es un electrón deslocalizado que representa o está sobre toda la molécula, o en este caso sobre todo el ion carbonato. ¿Y por qué no puede ser representado por una sola estructura de Lewis? Porque si yo lo represento como una sola estructura de Lewis, yo estaría indicando que el doble enlace solamente lo tengo sobre este átomo de oxígeno. Y en realidad ese doble enlace me está representando esa deslocalización de cargas que yo tengo sobre ese ion por encima y por debajo. Ya lo vamos a ver más adelante. O sea, si yo lo representara solo con ese doble enlace, significa que este enlace tiene una longitud menor que estos enlaces, y cuando se analiza la longitud del enlace de cada enlace carbono-oxígeno, tienen la misma longitud, que es intermedia entre un simple enlace y un doble enlace. Entonces yo no lo puedo representar así con una sola de las estructuras, porque yo estaría como limitando que ese doble enlace tiene una menor longitud y está sobre este átomo de oxígeno. No sé si ahí te quedó claro. Sí, más o menos, profe, por ahí va queriendo. Bueno, de todas maneras, no se asusten, porque lo vamos a ir trabajando a medida que vayamos avanzando con el enlace, cómo es y cómo se representa. Ya vamos a ver cuando veamos hibridaciones y demás, el doble enlace, cómo representamos el doble enlace, cómo lo explicamos al doble enlace con las hibridaciones, y ahí vamos a volver sobre este tema para que vean qué significa esa deslocalización de cargas.
Entonces, lo que pasa es que acá tenemos que dar la estructura resonante cuando vemos las estructuras de Lewis, pero después la vamos a ir desglosando o ampliando cada uno de los conceptos. Claro, sí se ajusta de, ¿cómo se dijo? La deslocalización de carga, es lo que más o menos no me quedó claro, pero con lo que dijo, bueno, de bueno, más Claro, adelante la lo vamos a ver. deslocalización de carga, si yo ahora te digo que se produce por electrones P que no están hibridados, no lo vas a entender tampoco. Entonces, cuando vayamos viendo Claro. o avanzando, ahí lo retomamos y espero que les quede más claro. Bueno, profe. Entonces, las tres estructuras me representan la estructura general de Lewis. Entonces, a eso se denomina una estructura resonante o un híbrido de resonancia. Y es, lo que les decía recién, una deslocalización electrónica de cargas sobre ese ion en este caso. Veamos ahora cómo podemos representar la molécula del trióxido de azufre. Calculamos la cantidad de electrones necesarios, la cantidad de electrones disponibles y vemos que tienen 8 electrones compartidos. Si nosotros lo representamos de esta manera, sin poner el doble enlace, vemos que necesitaríamos 6 electrones compartidos. Agregamos el doble enlace para poder tener esta cantidad de los 24 electrones disponibles. Entonces contamos la cantidad de electrones y vemos que tenemos esos 24 electrones disponibles. Calculamos las cargas formales. Vemos que la carga formal en el caso del azufre es de 2, la de uno de los oxígenos es de 2, y la del otro, es de 0, y la del otro oxígeno es de menos 1. Como tengo 2 oxígenos con carga menos 1, me quedaría una carga total de menos 2, pero a su vez la carga de la molécula va a ser de 0. Entonces, como yo tengo un solo átomo central rodeado por la misma cantidad de oxígenos, y si ustedes se fijan, los oxígenos tienen diferentes cargas formales, yo podría representar esta molécula de esta manera, indicando que esa estructura es resonante. ¿Sí? Yo tengo, les vuelvo a repetir, un mismo átomo central rodeado por los mismos átomos, en este caso de oxígeno, donde las cargas formales me dan 0 y menos 1. Entonces, como se une el mismo átomo central con el oxígeno en este caso, yo tendría, si tengo de esta manera, dos longitudes de enlaces diferentes, una en el doble enlace y otra en el enlace simple. Cuando se analizan las longitudes de enlace, en este caso, se observa que tienen todos la misma longitud de enlace. Entonces, ¿eso qué significa? Que tengo una estructura resonante. Esa longitud de enlace medida va a ser un valor, les vuelvo a repetir, entre el doble, el enlace doble y el enlace simple. ¿Les quedó claro hasta acá? ¿Tienen alguna duda? Habíamos visto también que la geometría de la molécula, nosotros podíamos también analizarla como la geometría de la molécula, como la geometría molecular o la geometría electrónica, que era teniendo en cuenta todos los enlaces o electrones no enlazantes que estaban alrededor del átomo central. De ese análisis, y ya lo vamos a ir desglosando, surge de que existan moléculas polares y moléculas no polares. Pero a su vez también tenemos que hay enlaces polares y enlaces no polares o apolares. ¿Qué significa que un enlace sea polar o apolar o no polar? Que la diferencia de electronegatividades que existen entre los dos átomos que están formando ese enlace sea de 0.
Si es 0, significa que ese enlace es no polar. Por ejemplo, en la molécula de hidrógeno yo tengo los átomos que se están uniendo, son 2 hidrógenos, calculo la diferencia de electronegatividad y me va a dar 0, significa que en una molécula de este tipo, la nube electrónica va a ser simétrica sobre cada uno de los hidrógenos que está formando el enlace. Entonces, en los enlaces covalentes apolares o no polares, el par electrónico está compartido de igual manera entre los dos átomos que están formando el enlace y la nube electrónica se distribuye de la misma manera sobre esos dos átomos que están formando el enlace. Las moléculas diatómicas homonucleares son todas apolares. Si hablamos del hidrógeno, del oxígeno, del flúor, del cloro, o sea, todas las moléculas diatómicas son homonucleares, son apolares. ¿Qué pasa, por ejemplo, con si yo representara el fluoruro de hidrógeno o el ácido fluorhídrico? La nube electrónica no va a ser simétrica, ¿por qué? Porque la diferencia de electronegatividades es distinta a 0, es decir, esa molécula va a ser polar. Y la nube electrónica o la densidad de carga, yo voy a tener una densidad de carga negativa sobre el átomo de flúor, porque es el elemento más electronegativo. Entonces, el flúor tiende a atraer la nube electrónica sobre el flúor, digamos. Entonces, la nube electrónica en este caso ya no sería simétrica, sino que estaría distribuida de diferente manera sobre ese átomo de flúor. En este caso, la diferencia, les vuelvo a repetir, la diferencia de electronegatividad es distinta de 0. Entonces, ese enlace es no polar. En este caso, el enlace es polar. En este caso, el enlace es polar y como esa molécula está formada solo por flúor e hidrógeno, la molécula también va a ser polar. Entonces, el enlace polar es un enlace covalente donde la diferencia de electronegatividades es distinta de 0. Y ahora vamos a empezar a ver, hasta acá, nosotros que vimos, las estructuras de Lewis de los enlaces covalentes. Esa estructura de Lewis simplemente es una forma de ver cómo puede llegar a ser la molécula. No me explica absolutamente nada de cómo es el enlace, que ya lo vamos a ver, y cómo es la molécula en sí. Para ver cómo es la molécula, una de las teorías que existe es el modelo de repulsión de los pares electrónicos de la capa de valencia. ¿Qué tenemos que tener en cuenta en ese caso? Es el par de electrones no enlazante va a tener una mayor repulsión que el par de electrones no enlazante, par de electrón enlazante, y a su vez una mayor repulsión entre el par enlazante, par enlazante. Ya lo vemos, no se vuelvan locos. Disculpe, entonces, ¿para qué servía este modelo? Disculpe. Es para ver cómo es la geometría, digamos, de la molécula. Si bien yo recién en cada una de las estructuras más o menos lo fuimos analizando y le fui poniendo algo de la geometría, pero con esto es como que vemos cómo es la geometría, cómo puede ser la geometría. Seguimos sin explicar cómo es el enlace, pero sí vamos a analizar cómo es la geometría ahora. Claro. Entonces, nosotros ¿qué habíamos visto? Habíamos podido hacer o representar la fórmula de Lewis.
vemos la cantidad o las zonas de densidad electrónica que tenemos alrededor del átomo central. ¿Se acuerdan que yo les fui adelantando ya de que si nosotros contamos todos los electrones que están alrededor del átomo central, nosotros íbamos a deducir una geometría electrónica, donde ahí vamos a ir viendo la repulsión de los pares de electrones no enlazantes, los pares de electrones no enlazantes con el par enlazante y a su vez los pares enlazantes. Y que a su vez teníamos una geometría que la llamábamos molecular, que podía ser igual que la electrónica o no, dependiendo si tenía electrones no enlazantes. Entonces eso lo vamos a ir trabajando de a poco, para que vayan viendo eso. Entonces, después que hicimos eso, que contamos la densidad electrónica, que hicimos con la estructura del LEGO y representamos los electrones que están formando el enlace, los electrones que no están formando parte del enlace, etc., podemos determinar la geometría electrónica alrededor del átomo central y por ende después determinar la geometría molecular alrededor del átomo central. Eso es como en resumen y lo vamos a ir analizando. Nosotros... Mónica, no sé hasta cuándo vas a seguir, digamos, porque son las 18. Sí, son las 6:03. Y hoy ya, no hoy ya sé empiezan hoy ya empiezan con la evaluación formativa. Sí. Así que me parece que como introducción para geometría, que sería la distribución espacial de los átomos que forman el conjunto que es la molécula, por ahí lo podemos ya, dejar acá. ya lo podemos dejar. Y Para tienen que no bastante, seguir mareándolos. claro, Bueno, ya tienen entonces, bastante. no sigo avanzando, pero les redondeamos lo que hemos visto hasta ahora. Nosotros, de acuerdo a la diferencia de electronegatividades, los pudimos diferenciar entre compuestos iónicos y compuestos covalentes. Los compuestos iónicos yo los puedo representar y analizar también de acuerdo a las cargas coulombiques, porque es una atracción electrostática entre un ion con carga positiva y un ion con carga negativa. Si esa diferencia de electronegatividades es inferior a 2, entonces nosotros analizamos ese enlace como covalente. Ese enlace covalente fuimos trabajando hasta ahora cómo armar esa estructura de Lewis, siguiendo los pasos que le fuimos describiendo, cómo armar esa estructura de Lewis. Analizamos, cuando vimos esas estructuras de Lewis, que cumplían la regla del octeto, y algunas no cumplían la regla del octeto por defecto, como era, por ejemplo, el berilio, el boro. Y también hay otros que no cumplen la regla del octeto por exceso, como puede ser el azufre, pero para que por exceso no cumpla la regla del octeto, tiene que tener los electrones D disponibles próximos para poder usarlos a esos electrones y así expandir su octeto. Y también otra de las excepciones eran aquellas moléculas con número impar de electrones que no cumplían la regla del octeto. Entonces, en ese caso, serían esas tres las excepciones de que no cumplen la regla del octeto. Cuando seguimos avanzando, ¿qué otra cosa vimos? Longitudes de enlace y ángulos de enlace. La longitud del enlace vimos que el enlace triple era el más chico, el doble un poco más grande y el simple era el más largo de todos. Pero al surgir a través de esto, ¿qué vimos también? Que hay estructuras donde yo tengo algunos enlaces que son dobles y algunos enlaces que son simples, y que si yo analizo esos enlaces, en realidad el enlace real es un intermedio entre el doble y el simple. ¿Y por qué ocurre eso? Porque son estructuras resonantes con electrones deslocalizados.
Después vimos que los enlaces podían ser polares o no polares. Los enlaces no polares son aquellos donde la diferencia de electronegatividades me da 0, y el enlace polar donde la diferencia de electronegatividad me da distinto de 0. Y a su vez, lo que vamos a empezar a analizar ahora es cómo es la molécula dependiendo de su geometría electrónica y su geometría molecular. Y aquí dejamos en un continuará. Nos vemos la clase que viene. No sé si tienen alguna duda con respecto a eso, a lo que vimos hasta ahora. Solo eso, profe, para cerrar nomás, ¿qué significaba ese PNE, todo lo que sea, PP? Eso es electrones, pares de electrones no enlazantes, pares de electrones enlazantes. Eso es. PNE es par electrón no enlazante, el PE es par enlazante. Eso lo va a explicar con todo el tema. Sí, en realidad ya lo estuvimos viendo lo que son, o sea, son los electrones Claro, que están formando el enlace y los electrones... Claro, los apareados y los no apareados. Los no apareados, exactamente. Listo. O sea, en este sería los pares de electrones no enlazantes serían en el caso del oxígeno, y el azufre, por ejemplo, no tiene electrones no enlazantes porque todos sus electrones están formando enlace. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, continuamos mañana entonces. Mañana, bien, suerte. Entender que, claro, todas estas, digamos, aspectos siempre son análisis que se hacen sobre el enlace covalente, ¿sí? Es decir, nunca lo van a hacer sobre el enlace iónico ni sobre el enlace metálico. Hasta mañana. Chao, profes. Nos vemos mañana. Chao, Hasta mañana. Chao, profe, hasta mañana. No, profe, hasta mañana. Muchas gracias.